Largos años vagué por el valle del mar, sin consuelo, sin fe y sin amor. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel, me constriñe el amor de mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vais por el valle del mar, da solo es de esa carga fatal que en el alma lleváis. Ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Amén. Bienvenidos todos hoy a nuestro culto. Y felicito a los que vinieron ayer a hacer limpieza del templo, que el Señor les bendiga, y hoy algunos también se quedarán para hacer la parte que queda. Hoy vamos a reflexionar sobre hacer morir lo malo. Continuando con la parte de Colosenses que venimos reflexionando en los últimos domingos. ¿Ya? Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 9. Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 9. Muy bien. La imagen no es del todo clara, que puede representar muchas cosas. Pero aquí vemos una persona que probablemente se dirige a la luz y deja atrás la oscuridad. Podría llevarnos a pensar, aquí tenemos lugares, ahí, aquí y allá, que debemos hacer morir lo malo que hay en nuestras vidas. Ahora, por supuesto, algunos de ustedes habrán visto esta película, sin ofender, pero
En algunos contextos se llama el tonto y el más tonto. Es una comedia que retrata a dos personas que son, digamos, no razonan bien, aunque luego termina la historia de una manera diferente. Ahora, elegí esta imagen porque hay personas que actúan como ellos y dicen, pero Dios siempre perdona. Dios siempre perdona. Lo digo esto porque tengo algunos estudiantes en la prepa que reaccionan de una manera muy mala. Y yo les digo, cuidado, porque sus acciones les van a llevar al infierno. Les van a llevar al infierno, cuidado. Y algunos dicen, profe, pero Dios siempre perdona. Dios perdona. Y yo digo, siempre perdona, pero si es que te arrepientes, si crees en el Señor, te arrepientes, cambias tu vida. Y vamos a reflexionar en estos versículos bajo la premisa, Dios siempre perdona, pero hay que hacer algo. Hago un pequeño paréntesis para una cuestión quizá no tan importante para algunos. Este es el rostro de lo que May está en su vientre y su nombre es Hannah Hadassah. Ya con eso revelamos también que es una niña. Hannah Hadassah, el nombre Hannah significa gracia o favor. Está basado en 1 Samuel 1:2, en español traducido como Ana, en hebreo es Hannah, gracia o favor. Y el segundo nombre es Hadassah, que significa mirto o arrayán, que es una planta aromática muy especial, esa planta, porque se usa como algo muy sublime en la fiesta de los tabernáculos. Debe ser muy hermosa esa planta y tiene un aroma especial. Esto vemos en la Biblia también, en Nehemías, en Zacarías, la mención al mirto. Ahora, una curiosidad para aquellos que tienen siempre interés, ¿por qué termina en A y A al final? Es que en el hebreo, para colocar al femenino, muchas veces se pone el A al final. Por ejemplo, Ish significa hombre, pero si le añado la A al final, Isha significa mujer. O sea, a lo masculino lo pongo el A, se convierte en femenino. Entonces aquí tenemos el mismo significado, aquí tenemos la flor del mirto, y Hadassah es el nombre hebreo de la reina Esther, porque cuando estuvo en Babilonia, su tío dijo, no, vamos a cambiarte de nombre para que no sepan que eres hebrea. Entonces vas a llamarte Esther, que significa estrella, y está relacionado con esta flor, porque esta flor tiene algún rasgo de como una estrella. Ahora, aclaro que May no vino hoy porque tenemos una noticia de que probablemente, dice el radiólogo, que la bebé no llega a los 9 meses. Significa que la placenta está más baja de lo normal. Y la idea es hacer llegar lo más pronto, hasta lo más cerca a los 9 meses. Y hoy May se quedó descansando por recomendación médica pues gracias a Dios esta semana no va a ir a trabajar, ya tuvo permiso, aunque va a pagar por no ir. Y conseguir licencia en el ISSSTE es complicadísimo. Las veces que he intentado hacerlo, no pude hacerlo porque piden muchos requisitos. Pero gracias a Dios está bien, para los que han preguntado, ese detallito nada más. Ayer estuvimos viendo el análisis estructural y la bebé está bien en todos los sentidos. Bueno, dejamos este paréntesis y nos vamos a nuestro texto. Volvamos a Colosenses.
En Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante, vamos a ver por primera parte el haced morir lo malo porque trae la ira de Dios. Haced morir lo malo porque trae la ira de Dios. Pueden ustedes buscar en su Biblia versículos 5 al 8. ¿Ya? En la diapositiva se muestra otra versión. Voy a leer. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados, los mencionados anteriormente, viene la furia de Dios. Bueno, creo que el texto está bastante claro, no requiere mucha explicación. Lo que está diciendo el texto es, haced morir, es una orden. Haced morir todo lo terrenal, todo lo pecaminoso que hay en ustedes. Algunos comentaristas piensan que estos pecados no habría en la iglesia, pero pienso que sí había. Por eso se los menciona. Por eso se los menciona, porque algunos de los que estaban asistiendo a la iglesia tenían algunos de estos pecados. Pero también la ciudad de Colosas y el mundo griego que estaba alrededor cometían estos pecados. Y Pablo dice, mira, esas cosas deben desaparecer de ustedes y no deben dejarse contaminar porque está lo que piensan los filósofos o los hombres de su contorno. Hagan morir, que desaparezca de sus vidas. Y se menciona pecados relacionados, no todos, pero algunos están relacionados. No necesita mucha explicación. La Reina Valera dice fornicación, pero fornicación entendemos como relaciones sexuales antes del matrimonio. En el griego, porneía es más que fornicación. Porneía es toda inmoralidad sexual. Ese es el genérico, todo lo que tiene que ver con esa área. No tenga nada que ver con eso. Ahora, la siguiente palabra, impureza, siempre va relacionado con inmoralidad sexual. Algunos estudiosos han tratado de explicar qué será impureza, qué será inmundicia. Y dijeron, bueno, también es algo malo relacionado con las cuestiones sexuales. Algo malo que te hace impuro. Por ejemplo, antiguamente en la ley levítica había prescripciones para ese campo. No debes tocar en tal periodo, no debes hacer tal cosa, porque te hace impuro. Lo mismo aquí. ¿Ya? Siguiente palabra, bajas pasiones, o como dice en la Reina Valera, pasiones desordenadas, del mismo modo. Y finaliza con malos deseos. Malos deseos. Todo eso está relacionado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los cristianos se meten o critican tanto ese tema? Si uno es libre. El mundo griego decía, vive como quieras, disfruta de tu cuerpo. Esa misma idea hoy lo tenemos presente en nuestra cultura. Como bien nuestro hermano Víctor ha señalado en varias ocasiones, vivimos en una sociedad en la que una sociedad que pide matrimonio para gente que no se deben casar, pero dicen a los héteros, no te cases. A los que Dios ha establecido y somos obedientes de que solamente debemos estar con el sexo opuesto, se nos dice, no te cases. Pero los gays homosexuales, pueden casarse y luchan por sus derechos. Vemos una sociedad de ese tipo, una sociedad que va contra las leyes de Dios. Es una sociedad libertina. Pregunto,
¿Nosotros somos contracultura o no? Somos contracultura, estamos en contra de la cultura reinante, y todo esto que se menciona aquí, Dios lo aborrece. Toda la cuestión de inmoralidad sexual, Dios lo aborrece. En la iglesia, no solamente Comunidad de la Gracia, me refiero a la iglesia universal, siempre hubo por lo menos uno que no hizo caso a estas palabras. Siendo cristianos, cometieron algunos de estos pecados. Pero dice la Biblia, hagan morir. Pero todavía algunos se deleitan diciendo, es que yo era así, o yo soy así, y comienzan a contar sus pecados, siendo cristianos. Ahora, si tú hiciste esas cosas antes de ser cristiano, el Señor te ha perdonado, eres nueva criatura, y por supuesto desde ahí cuenta tu nueva relación con Dios. Pero a veces se escucha de cristianos rebeldes, como dije el domingo pasado. La última palabra, no sean avaros, no tienen relación con los pecados anteriores, no tiene relación, porque la avaricia y la codicia están más relacionados con querer las cosas del mundo, riquezas, las cosas del mundo, las acumula para sí mismos. Ahora, no hay que confundir avaricia con una persona ahorrativa, por si acaso. ¿Ya? Porque una persona que ahorra quizá no gasta más de lo que debe gastar para épocas difíciles, como enfermedades o proyectos personales que requieren un ajuste presupuestario. La avaricia es más que simplemente ahorrar. La avaricia es captar todo para mí, yo quiero para mí. Y se deleitan en eso. Eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque es idolatría. ¿Cómo que idolatría? Porque se está adorando las cosas de este mundo. Acumulan cosas y si le pasa algo se molestan y comienzan a hacer un berrinche porque adoran más a las cosas de este mundo. Bueno, la lista de pecados está allí y dice que por estos pecados viene la furia de Dios o la ira de Dios. Vamos con el siguiente versículo, la siguiente parte. Haced morir lo malo porque ya no son parte de este mundo. O sea, ustedes no son parte de este mundo. Yo ya no soy parte de este mundo. Y veremos eso del versículo 7 al 9. Dice, ustedes solían hacer esas cosas, o sea, esos pecados, pero parece que algunos todavía lo hacían. Pero el verbo que está usando en el versículo 7 es un verbo pasado. Reina Valera dice, anduviste en otro tiempo. Pero ¿por qué dice haced morir? Porque todavía hay alguna cuestión que está por ahí queriendo resucitar, por así decirlo. Ustedes sí hacían eso, todo tipo de inmoralidades sí lo hacían, porque la cultura lo permitía. La cultura de ese tiempo decía, no, tú disfruta de tu cuerpo, disfruta de tu vida. Pero siendo cristianos, ya no. Hay reglas que cumplir. Ese estilo de vida era antes, ahora son cristianos. Y dirán, pero esos son pecados escandalosos. Aquí hay otra lista de pecados que, digamos que no son tan escandalosos, pero es frecuente encontrar. Pero ahora es el momento de eliminar, ¿qué cosa? El enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Eso hay que eliminar. Note bien, son otra lista de pecados. La Reina Valera dice blasfemia. Blasfemia en lugar de calumnia. Ahora bien, esos son como pecados que pasamos por alto, dice. No.
Hay que controlar el enojo, hay que controlar la furia, hay que tener una actitud correcta, no hay que calumniar, no hay que hablar mal de las personas. Y la última, lenguaje sucio o malas palabras. Reina Valera va a decir palabras deshonestas. Escucho a veces en el templo. O sea, aquí, luego del culto, cuando comienzan a platicar, escucho algunas palabras que mis oídos me causa molestia. No debe existir eso. Ahora, si en la iglesia sueltan esas palabras, que es un lugar especial, yo digo, ¿y cómo será afuera? Cuando están con sus amigos, compañeros de trabajo, etc. Debe desaparecer el lenguaje sucio. El versículo 9, no se mientan unos a otros. Ay, qué terrible. Recuerden que la mentira es del diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. Pero hay cristianos que mienten. Y finaliza diciendo, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Se supone, dice Pablo, que ustedes ya son nueva criatura. Ya son una nueva criatura. La Reina Valera dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Nueva criatura. Hay que vivir como tal. Bueno, finalizo diciendo, es verdad que Dios todo perdona. Ahora pongo todo en comillas, porque por lo menos hay un pecado que parece que Dios no perdona. Según Marcos, capítulo 5, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Hay una discusión teológica al respecto. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? La que al parecer para mí me convenció más es atribuir las obras de Dios al diablo. Pero hay otros intérpretes que sugieren otras interpretaciones. Eso es un pecado imperdonable. Eso dice el Señor Jesús que no se va a perdonar nunca. Pero todo lo demás, Dios sí perdona. Y por eso es de que puede haber en la iglesia o en algunos de ustedes fornicación, malos deseos, pasiones desordenadas, avaricia, ira, malicia, enojo, palabras deshonestas, mentiras, porque Dios todo lo perdona. Pero, y puse un pero grande para que se lea bien, pero Él quiere arrepentimiento y cambio de vida. O sea, Dios perdona, pero Él quiere previamente que las personas se arrepientan y cambien su vida. Pero aquel que cuenta su pecado, siendo cristiano, cuenta su pecado y lo cuenta como, wow, es que yo hice esto, yo era así. No me está demostrando arrepentimiento. Arrepentimiento es ni siquiera recordarlo, avergonzarme de esa cosa que he hecho. Darme vergüenza al punto de que no debe ser motivo de alegría. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Es dejarlo. No es solamente confesar, sí, yo he hecho esto. La confesión por sí misma, aunque 1 de Juan 1:9 dice confesad vuestros pecados, pero más adelante va a decir que el que practica el pecado no es de Dios, porque el que practica el pecado es porque no se arrepintió de verdad. Porque Dios quiere un cambio de vida. Muy bien. ¿Quiénes van a tomar la cena del Señor hoy? Los que hacen morir lo malo en sus vidas. Ellos han de tomar la Santa Cena hoy. Los que hacen morir lo malo en sus vidas. Pero los que todavía tienen cuestiones malas en su vida, la ira de Dios vendrá sobre ti. Recordar a las visitas de que
tenemos requisitos para tomar la Santa Cena y tenemos advertencias si es que los toma indebidamente. Solamente puede tomarlo si es que tiene nuevo nacimiento, o sea, creyó en el Señor Jesús, se arrepintió, está bautizado después de haberse convertido y está hoy mismo, en este momento, en santidad. Voy a pedir a 2 voluntarios, por favor, que después de la oración pasen a repartir los elementos. Señor, muchas gracias. Gracias porque reflexionamos en estos versículos. Permite que podamos seguir reflexionando y examinando nuestras vidas. ¿Estamos realmente dejando morir lo malo en nuestras vidas o lo estamos reavivando? ¿Estamos dejando morir esas cuestiones pecaminosas en nuestras vidas? ¿O nos sentimos orgullosos y decimos, es que yo soy así, así Dios me ha hecho? Señor, ayúdanos en estos momentos por tu Espíritu Santo que convence de pecado, juicio y justicia, de que cada uno se examine a sí mismo. Si cada vez hay una santidad progresiva en sus vidas, si es que realmente ellos quieren agradarte. Y como decía versículos anteriores, si es que están poniendo su mirada en los cielos. Quiero pedirte, por favor, que cada quien examine su corazón. Tú reprendes a los que hay que reprender. Padre, en estos momentos pido tu bendición por los elementos. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Dice la copa que representa la sangre de nuestro Señor, que vamos a tomar tus hijos en obediencia y con una actitud de fidelidad, de santidad. Gracias, Señor. Muchas gracias. En Jesucristo oro. Amén. Por favor, los 2 voluntarios, hermano Javier y hermano Diego. Amén. Ya estamos terminando. Primera los Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice los versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan, podemos participar. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tus hijos, por tus hijas que hoy participaron de este mandato. Gracias, Señor. Te quiero pedir de manera muy especial que bendigas a cada quien, que también abra su mente para escuchar tu palabra, las enseñanzas. Y gracias, Señor, porque tú siempre nos acompañas. Bendice a cada uno. Te lo pido en Jesucristo. Amén.
Los vasos, con mucho cuidado, por favor. Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Voy a invitar a los maestros y maestras de escuela dominical que pasen a la parte de arriba y los niños también que pasen a tomar sus clases. Mientras tanto, nos quedamos en la sala principal para escuchar el mensaje de esta mañana. Bueno, antes que nada, antes de pasar al momento de la exposición de la palabra del Señor, tengo 3 situaciones que anunciar. La primera, darle las gracias a todos los hermanos que vinieron el día de ayer a asear la iglesia y que prácticamente está ya un 80% de limpieza. Ahora, los que se van a quedar hoy a limpiar, que no pudieron ayer por cuestiones de trabajo o lo que sea, mi hermano, solamente queda pendiente limpiar los ventiladores de la sala principal, asear la pequeña bodega que está atrás de la cocina y asear un poco en la parte de enfrente. Solamente esas 3 cosas, todo lo demás prácticamente ya quedó la parte de arriba, ¿sale? Ese es el primer aviso. El segundo, mis hermanos, es para avisarles que nuestra hermana Ofelia no pudo hacerse presente porque Juan Carlos se puso mal y está internado en el Santa Fe. Así que como iglesia pido sus oraciones, no sé el motivo hasta ahora, porque pues le quito el tráfico de datos antes de venir al servicio, ya no pude recibir más información, así que pido a la iglesia sus oraciones por la vida del hijo de nuestra hermana Ofelia, por Juan Carlos, que se mejore. Y la tercera, mis hermanos, es para darle la bienvenida a las visitas en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a Vicky. Vicky, bienvenida seas a la casa del Señor. También quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Alberto Vidal. Mi hermano, bienvenido seas a la casa del Señor. También quiero darle la bienvenida a don Guadalupe de la Cruz. Bienvenido sea nuestro hermano Guadalupe de la Cruz. Y también le doy la bienvenida a Abigail. Abigail, bienvenido seas a la casa del Señor. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 1. Vamos a meditar en este pasaje que nos hará meditar acerca de la misión de Dios y la necesidad del evangelismo en nuestras vidas. Vamos por favor a Jonás capítulo 1, voy a leer alternadamente, yo voy a leer el versículo 1 al 4, luego voy a leer el 9 y luego voy a dar un salto hasta el versículo 14 al 17 y luego entramos a la predicación en esta mañana. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 9. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mi hermano, mi hermana, si tú llevas ya algunos años como cristiano, 5, 10 años, o la mejor dicha del mundo, haber nacido en un hogar creyente, y eres un cristiano ya de segunda o tercera generación, sin duda alguna vez en tu vida has escuchado la historia de Jonás.
¿Alguna vez la has escuchado? Y decía nuestro hermano Gustavo, en la escuela dominical, ¿verdad? Me imagino que su mente viajó atrás cuando era un niño y le enseñaban aquellas historias. Bueno, mis hermanos, todos aquí sabemos que el profeta Jonás era un profeta rebelde, que Dios lo tuvo que disciplinar en el vientre del pez porque él no quería predicar a un grupo de personas por un orgullo religioso y por problemas bélicos que habían entre Israel y Asiria. Jonás se negaba rotundamente a predicar el evangelio a personas que él odiaba. Ahora, mis hermanos, yo quiero, y en esto quiero ahondar, este es el meollo del libro, del mensaje, y quiero que usted y yo nos sentemos en el espejo de Dios, y quiero decir algo que nos va a sacudir a todos, pero que es una triste realidad de todos los que estamos hoy aquí. ¿Sabes algo, mi hermano, mi hermana? Jonás es muy parecido a ti y a mí. Jonás encarna prácticamente lo que somos tú y yo. Jonás encarna muy bien lo que es la iglesia del siglo XXI, que se ha olvidado que tiene un Dios que ama a los pecadores, que el Señor anda en busca de ellos y que el Señor está dispuesto a agotar los recursos para llevar la salvación a sus vidas. Dios quiere salvar a aquellos que no le conocen hoy. Este problema lo tuvo Israel, lo tuvo Jonás, lo tiene la iglesia del siglo XXI y lo tenemos los cristianos hoy porque hemos perdido de vista la misión de Dios en este mundo. Israel perdió de vista esa misión de Dios porque tenían un orgullo nacional y religioso. Y los cristianos del siglo XXI, usted y yo, hemos perdido de vista la misión de Dios porque estamos ocupados en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestros asuntos, y dejamos de lado la misión de Dios. Pero mis hermanos, ¿cuál es la misión de Dios? Dos definiciones. La primera, predicar salvación en el Dios de toda gracia en la persona de Cristo. 2, hacer discípulos a las naciones, no solamente que escuchen, no solamente que crean, sino que sean verdaderos discípulos para la gloria de Dios. Mi hermano, mi hermana, este libro nos revela el corazón amante de Dios por los perdidos y la indiferencia con la que viven aquellos que decimos conocer a Dios y nos negamos a predicar el mensaje a aquellos que todavía no le conocen. Así que en esta mañana meditaremos bajo el tema titulado El Dios de toda gracia que busca pecadores. El Dios de toda gracia que busca pecadores. Punto número 1, lo encontramos en el capítulo 1 y lo he titulado Dios manda a Jonás a una nación extranjera. Versículo 1, volvamos al texto. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mis hermanos, como ustedes saben, Jonás era un profeta de la nación del norte que había profetizado prosperidad en el reinado de Jeroboam II en el siglo VIII, mis hermanos, antes de Cristo. Y este hombre, o Jonás, había sido comisionado por Dios para ir y predicar a Nínive. ¿Quién era Nínive? Era el imperio asirio. Estos asirios eran crueles, eran enemigos de Israel, eran conocidos por cortar las manos, los dedos, los labios, las orejas, llegar con garfios a los esclavos cuando los sacaban. Era una brutalidad total. Y sin duda alguna, los asirios, si habían llevado a algún conocido, algún familiar de Jonás o a alguien cerca de su región donde él vivía, y Jonás tenía un problema, pero grande, porque habían problemas entre esas naciones. ¿Y qué hizo Jonás, mis hermanos? Versículo 3, desertó de la misión. Versículo 3,
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Recuerden, mis hermanos, que en aquellos días la presencia de Dios estaba en el templo. Aunque anteriormente en Salmo 139, que David había escrito por inspiración del Espíritu Santo, dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera en los cielos, ahí estás tú, y a donde quiera que fuere, ahí está la presencia de Dios. Pero por alguna razón Jonás huyó, y dice que huyó lejos de la presencia de Dios. Miren, hermanos, y lo peor de todo es que Dios lo envió a la izquierda, o sea, hacia Nínive, y él tomó hacia la derecha, a Tarsis. Más o menos dicen los historiadores que Tarsis es la España actual. Imagínense, él quería llegar hasta Europa, cruzar un continente con tal de desobedecer el mandato de Dios. Pero ¿qué hizo Dios, mis hermanos? El Dios de toda gracia, que busca pecadores incansablemente. Dios comienza a hacer milagros, y lo primero que hace, levanta una gran tempestad. Versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5: y los marineros tuvieron, ¿qué cosa dice el texto? Miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mis hermanos, estos hombres que dice ahí el texto, marineros, eran hombres de gran experiencia, que habían estado sin duda alguna en otras tempestades, en otras dificultades en el mar. Pero esa tempestad era especial, porque venía de parte de Dios, y era para quebrantar esa nave y bajar de ese lugar a Jonás. ¿Y cuál fue lo increíble? Que estos hombres tuvieron temor, y lo primero que hicieron fue clamar a sus dioses. Clamar a sus dioses. Mis hermanos, en el versículo 7, en el 9, lo entrevistan y le dice: tú estás durmiendo, ¿qué pasa contigo? Clama a tu Dios. Y él en el versículo 9 les dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En pocas palabras, la tempestad y la complicación que estaban viviendo en ese lugar, Dios lo usó para que Jonás les diera testimonio de quién es el único y verdadero Dios. Porque el único Dios es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Todos los demás son ídolos o imaginación humana. Y lo peor de todo, mis hermanos, es cuando cayó la suerte sobre Jonás. Y lo increíble, mis hermanos, sucedió cuando en el versículo 17 dice... Versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, las dificultades de la vida, a veces de los inconversos, sirven para dar testimonio de nuestro Dios. Las dificultades de la vida sirven para que las personas que no conocen a Dios se den cuenta que en lo que ellos confían, en su ídolo, en su nombre, en su dinero, en sus influencias, no son nada delante de Dios. Mis hermanos, Dios iba a enjuiciar a Jonás, y alguien diría: pero los marineros, ¿qué culpa tenían? También ellos habían transgredido la ley de Dios al ser unos hombres que eran idólatras, y Dios en su amor permitió que ellos escucharan del único Dios para venir en arrepentimiento. Y noten, mis hermanos, que la impresión fue tan grande que en el versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Esos votos era tal vez ir allá a la tierra, a la nación de Israel, y estar en un servicio, por decirlo así, como decimos hoy en el siglo XXI, en la nación hebrea.
Mis hermanos, hoy Dios nos dice, hoy Dios busca a las personas en medio de cualquier dificultad, y Dios demuestra su poder y su gracia en medio de las pruebas para darse a conocer a los que todavía no le conocen. Por eso, mis hermanos, cuando las tempestades de la vida se levantan en las personas que no conocen a Dios, es el momento preciso e idóneo para hablarles del único Dios vivo y verdadero, que perdona, que salva y que transforma nuestras vidas. Mis hermanos, Jonás es idéntico a ti y a mí, que rehusamos exponer el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen por prejuicios raciales, por prejuicios económicos, por prejuicios o por superioridad religiosa. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos actuado como Jonás, y hemos sido peor que Jonás, mis hermanos, porque conocemos plenamente la obra de Dios, mis hermanos, y nos negamos a proclamarla de una o de otra manera. Pero, hermanos, Dios es un Dios de toda gracia, y si Él hubiera querido terminar con la vida de Jonás, ¿qué hubiera mandado al pez? Que lo masticara, que lo comiera, que lo despedazara. Pero el texto dice, versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, hermanos, el pez, el gran pez, fue la salvación de Jonás. Porque si Dios hubiera querido, hecho, cómetelo, devóralo. Pero Dios le dijo, trágalo, trágalo. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes se imaginen lo que es estar adentro de un animal vivo. Imagínense cómo es estar en el vientre de un pez. Ha de ser oscuro, hediondo e incómodo. Hermanas, ustedes que cocinan, la gran mayoría, cuando ustedes compran un pez y lo empiezan a preparar, tiene un olor fétido, ¿no? Algo desagradable. Ahora, imagínense lo que es estar ahí adentro. Imagínense lo terrible que fue para Jonás. Jonás debió de haber estado totalmente a oscuras, en un lugar hediondo. Y si Jonás, mis hermanos, era claustrofóbico, sin duda alguna que la pasó muy mal. Pero ese lugar, ese sufrimiento le sirvió a Jonás para recapacitar. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, en la vida hemos pasado por momentos difíciles que nos han llevado a cambiar? Punto número 2 lo encontramos en el capítulo 2 y lo he titulado El arrepentimiento del profeta rebelde. El arrepentimiento del profeta rebelde. Versículos 3 y 4, vamos a ver que él se sentía indigno de la presencia de Dios por lo que él había hecho, por lo que él se le había ocurrido hacer. Versículos 3 y 4. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Noten cómo se sentía él. Indigno, totalmente alejado de Dios. Y dice, mas aún veré tu santo templo. ¿Cuántos de nosotros hoy, mis hermanos, hemos pasado por momentos difíciles debido a nuestros pecados, debido a una mala decisión, debido a una enfermedad, debido a que tal vez nuestro cónyuge, nuestro hijo, nuestros padres han tomado una mala decisión y eso ha traído sufrimiento a nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a decir, bueno, Señor, hasta aquí nada más, hasta aquí llegó mi historia, no puedo caminar más allá? Porque uno se siente indigno, mis hermanos. Pero no debemos de olvidar que el Dios de toda gracia, que busca a los perdidos que no le conocen, es un Dios de segundas oportunidades a aquellos que le conocemos. Dios, mis hermanos, aún no había terminado con Jonás en esa misión, y Él todavía hoy no ha terminado con la misión en nuestras vidas. Dios está aún a la mitad. Y si hoy tú te sientes como Jonás, indigno e indigna, lejos de Dios, Dios hoy te dice
que hay perdón y que todavía la historia que puedes hacer para su gloria no se ha terminado. En el versículo 7 al 10 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y noten lo que hizo Jehová en el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mis hermanos, Dios perdonó la maldad y la tontería de Jonás. Pensar que podía huir de Dios, pensar que podía desobedecer a Dios y terminar bien. ¿Quién de nosotros no ha pensado así? ¿Quién tal vez no lo dice, pero lo hace? Tus actos te definen, hermano. Puedes decir muchas cosas, pero tus actos te definen. Y muchos han estado huyendo por años de lo que Dios les ha dicho, que les sirvan, que no huyan, y siguen estando lejos de Dios. Dios tuvo misericordia de Jonás. Dios tuvo misericordia también del apóstol Pedro. Dios tuvo misericordia de Juan Marcos. Y mis hermanos, también tendrá misericordia de todos nosotros. Pero lo que decía nuestro hermano Abner hace algunos minutos, no solamente es confesar, no solamente es decir que nos arrepentimos, sino cambiar profundamente, con un corazón transformado por la gracia de Dios, mis hermanos. Y ahora, en el capítulo 3, lo he titulado el gran milagro en el libro de Jonás. El gran milagro en el libro de Jonás. Noten que ya hemos visto varios milagros. Dios levanta una gran tempestad. Dios hace que se traen a Jonás. Luego lo manda a que lo escupa. Pero ese no es el milagro más superior en este libro. Es lo que viene, la conversión de los ninivitas. Capítulo 3, del versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo. Noten el mensaje. Un mensaje de juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No dice más. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mis hermanos, la conversión de los ninivitas, de los asirios, es el gran milagro en este libro, mis hermanos. Esa obediencia, cómo se compungieron de corazón y no negaron su maldad, porque escucharon la voz de Dios. Dicen los historiadores, mis hermanos, los arqueólogos, los que saben, que Nínive era tan grande como la actual Nueva York, una circunferencia de más de 100 kilómetros. Y Jonás caminó por ella y solo iba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y tal vez algunas otras palabras más, otras menos, pero no más allá. Mis hermanos, con un mensaje de juicio, los ninivitas se convierten. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes,
diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Una hermosa historia de conversión. Ya quisiéramos muchos predicadores y pastores que las personas se convirtieran con decir: Cristo te ama y está en busca de ti, arrepiéntete de tus maldades. Y que la gente automáticamente cambiara. ¿Qué no diéramos los que predicamos el evangelio? Que la gente se convirtiera de su mal camino, de su mala manera de pensar, de hablar, de actuar, con un mensaje. Hermanos, llevo 10 años casi en esta iglesia y he predicado creo que más de 1000 sermones, y estoy seguro, tristemente, que más de alguno no ha cambiado nadita desde que estoy acá. Y es una tristeza, también para mí, pero más para las personas que escuchan y no cambian. Hermano, los ninivitas eran personas terribles, eran saqueadores, asesinos. Y ellos se convirtieron porque se arrepintieron, porque reconocieron su maldad. Dice una frase: para llegar al cielo debes de estar consciente que mereces el infierno. Y para llegar al infierno debes de creer y convencerte en tu propio corazón que te mereces el cielo, que eres igual o mejor que Jesucristo, en pocas palabras, y que te mereces el cielo. Hermanos, los ninivitas hoy nos ponen la muestra de que el pueblo de Dios no se está convirtiendo. Y las meditaciones de nuestro hermano de que no somos contracultura, sino que nadamos en la misma corriente que las personas que viven en este mundo. Primero es el dinero, luego es el trabajo, luego soy yo, luego yo y por último yo. Pero ¿qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas, que todas: la comida, la bebida, la familia, el trabajo, el negocio, lo que sea, las añadiduras de Dios estarán allí. Hermanos, los ninivitas fueron personas terribles que se convirtieron. Y eso es el verdadero milagro en este libro. Porque los que nos dedicamos a predicar, sabemos, a enseñar la Biblia, sabemos lo difícil que es. Y una y otra vez se les está recomendando al pueblo de Dios que cambien, y los cambios no aparecen por ningún lugar. Mis hermanos, el Dios de toda gracia comisionó a Jonás por segunda vez para que los ninivitas hallasen gracia delante de Dios. Y finalmente cerramos en el capítulo 4 y lo he titulado: La compasión de Dios por los perdidos. La compasión de Dios por los perdidos. Pero antes vamos a ver que el profeta, lejos de alegrarse, se molestó. Versículo 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía, y guárdese esto en el corazón, que le servirá para toda su vida. Este pasaje les va a servir para toda su vida. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Guárdese esto en el corazón. Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Ustedes le creen a Jonás eso? No. Porque cuando estuvo en el vientre del pez, él no quería morir. No dijo: bueno, Señor, se acabó todo, hasta aquí llegué. No, él dijo: Señor, yo soy desechado de tu presencia, pero yo clamo a ti en misericordia, sácame de este lugar. En pocas palabras,
¿Y qué pasó? Dios tuvo misericordia de él. Ahora, mis hermanos, ya se le había olvidado cortamente a Jonás que Dios le había dado vida en medio de una muerte segura. La lección era grande para el profeta, pero el corazón de los creyentes, de los que decimos estar cerca de Dios, es durísimo muchas veces, mis hermanos. Duro. Yo como pastor he encontrado más respeto por Dios, hacia Dios, en muchos inconversos que a veces personas que vienen a la iglesia, que llevan muchos años de cristianos. Tienen a Dios como un juguete, pero las personas que están allá afuera con verdad han dicho: yo esto y respeto, y esto y respetan verdaderamente. Pero hay creyentes, mis hermanos, que no tienen temor, que actúan como Jonás, que cuando están en aprietos se ponen blandos, pero cuando ya les toca a ellos estar en el mando, se ponen duros. Y a eso a Dios no le agrada. Pero Dios, en una gran misericordia, en el versículo 6 al 9, le da una lección. Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, la cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Versículo 10 y 11. Y ahora el Señor nos va a demostrar el gran amor que tiene por los inconversos. Versículos 10 en adelante. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mis hermanos, Dios tiene amor y compasión por los inconversos. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta hoy como pueblo de Dios, como cristianos del siglo XXI. Nos hace falta amor por las personas, porque estamos como Jonás. Amamos los perritos, amamos las cositas, amamos nuestro trabajo, nuestra casita, pero no nos preocupamos por la salvación de aquellos que no le conocen. ¿Hace cuánto tiempo que no oras por la conversión de un familiar inconverso? ¿Hace cuánto tiempo que no predicas el evangelio? ¿Hace cuánto tiempo que no invitas a alguien a la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo, mi hermano, no te preocupas por conocer la Biblia para poder presentar el mensaje de salvación, como dice Primera de Pedro 3:15, que debemos de estar listos y preparados para que con sabiduría y mansedumbre presentemos el mensaje de salvación? Mis hermanos, nosotros somos como Jonás. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Somos iguales a Jonás. Es una sátira, una crítica hacia nosotros, porque Jonás es igual a los cristianos del siglo XXI. Igual que Israel, metido en su orgullo nacionalista, igual que los cristianos ocupados en sus propios negocios. Aman las cosas, se declaran amantes de los animales, defensores de los indefensos, pero no se preocupan por la salvación de aquellos que no conocen a Dios. El mayor bien, grábate esto en el corazón, para siempre. El mayor bien que el ser humano puede recibir es la salvación de parte de Dios. No hay comparación a eso. Si existe salvación, lo demás es añadidura. Y si no hay salvación, lo demás se pudrirá con el paso del tiempo. No importa qué sea, mis hermanos. Lecciones que nos deja este libro de Jonás. Número 1, Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Vuelvo a repetir esto. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. 2, Él desea la salvación de todos los hombres a través y únicamente
del sacrificio y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual dice en 1 de Timoteo 2, 3 al 6, cuando dice que Dios desea la salvación de todos los hombres, de todas las personas de este mundo. 3. Dios es el soberano de la creación y está dispuesto a usarla para llevar salvación a los hombres. 4. Dios ama y desea salvar a toda persona sin importar de qué tribu, lengua o nación sean. 5. No debemos olvidar que nosotros tenemos la gran comisión de parte de Dios en nuestras manos y en nuestro corazón. Cristo, antes de abandonar este mundo, dijo que nosotros fuéramos e hiciéramos discípulos a las naciones, predicándoles el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. Mis hermanos, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que no fue como Jonás, que no fue como nosotros, porque si Él hubiera sido como Jonás, o como usted, o como yo, Él no hubiera llegado el evangelio a nuestras vidas. Pero hoy, mis hermanos, que tenemos las perlas del evangelio en nuestras manos, lo atesoremos, lo vivamos, pero también lo proclamemos, hermanos. Primeramente con nuestro testimonio, después con nuestras palabras, y vivamos maduramente siendo luz y sal para este mundo que está necesitado de la salvación de Dios. Oremos y pidamos al Dios de toda gracia que nos ayude en esa gran comisión de buscar a pecadores que todavía no le conocen. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos darte gracias por el mensaje, Señor. Gracias porque hoy nos has puesto, Padre bendito, el espejo delante de nosotros a través de tu palabra. Y hoy, Señor, reconocemos que somos pecadores delante de usted. Ayúdanos, Señor, a compartir el mensaje, a ser, Señor Jesucristo, como usted, que no se negó a predicar las buenas nuevas a ninguno. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.